Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 26 de noviembre de 2016. Este es un día en el que iniciamos nuevamente este programa Luces para el Alma con un título especial en el día de hoy: Jesús ante los problemas humanos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva emisión de su programa Luces para el Alma. Nos acompañan, como de costumbre, Alex Osorio Barone. Gracias, Axel. Bienvenidos todos a esta su nueva emisión con un tema bien interesante. Buenas tardes. ¿Y quién les habla? Axel Reynolds. Como les dije antes, nuestro tema de hoy, Jesús ante los problemas humanos, es un tema que revisaremos en la forma de cómo el espiritismo entiende y explica la doctrina de amor enseñada por Jesús y cómo ésta se presenta ante los problemas humanos. Y en especial, cómo hoy día se mantiene tan vigente el mensaje del Maestro. Sin duda, nuestra sociedad hoy vive en muchas áreas y niveles un clima de confort, dadas las contribuciones de los avances tecnológicos, que son innumerables. Los avances en salud, en comodidad y en placer también son significativos, lo cual debería incrementar los programas de salud y a su vez la solidaridad y el apoyo entre nuestros semejantes con los necesitados, y aún mantener muchas mejores relaciones entre las personas, ¿no? Debería ser así. El sistema global implementado hoy por hoy hace que estemos participando en instantes, estemos en lugares diferentes del mundo y a la vez en diferentes acontecimientos que se suceden en el mundo al tiempo. Sin embargo, estos enormes avances no han podido hacer que desaparezcan las guerras, ¿cierto, Alex? Eso ha sido complicado, ¿no? Sí, Axel, nos enfrentamos ante un sinnúmero de avances, pero que, que aún seguimos con ciertas situaciones no resueltas. Y todo esto ocurre porque el hombre íntimo aún no se hizo conquistar. Los medios lo asaltan, los miedos lo asaltan y la soledad en la multitud lo asfixia. Vemos cómo se corre de una situación a otra muy rápidamente. Aún así, la figura de Jesús permanece ligada al hombre en todas las épocas de la humanidad desde su llegada. Hoy revisaremos cómo su enseñanza es clave para la solución de estos problemas que afectan al hombre. La actualidad del pensamiento de Jesús sorprende en estos días a los más escépticos de la problemática humana. El conocedor de la psiquis humana penetraba con seguridad en el interior de los individuos. Eso era lo que hacía Jesús y descubría las causas reales de sus aflicciones. Su propuesta de análisis y de comparación de valores ofrecía una excelente oportunidad para el despertar mental en relación con la vida. Entonces estaremos analizando estas propuestas de Jesús en el día de hoy, de cómo él podía y puede ser la solución para estos innumerables desafíos que nos enfrentamos en la sociedad actual, ¿cierto, Axel?
Continuamos entonces con nuestro programa Luces para el Alma, con este tema de hoy, Jesús ante los problemas humanos. Ya hemos revisado anteriormente cómo la doctrina espírita entiende esas enseñanzas, esas máximas de Jesús, para interpretar cómo el amor que Él quiso dejar en nosotros nos ayuda al desarrollo íntimo espiritual de cada uno de nosotros. Él también nos enseñó la tolerancia a nuestras culpas, tolerar nuestros errores, aprender de nuestras equivocaciones, porque muchas veces nos equivocamos. Eso que muchas veces las religiones llaman pecado, a veces incurrimos en un proceso de autoculpa, buscando de manera inconsciente liberarnos de la falta que pasa a interpretarse como una culpa en la economía de la conciencia. La culpa es una sombra perturbadora de la personalidad. Es la responsable de muchas enfermedades que causan en el individuo que se culpa de manera constante, por desgracia, de manera diversa. Por ello, se resalta cómo Jesús nos enseñó que debemos tener una tolerancia como la fórmula que se impone a una terapia personal y fraternal, ayudando a comprender las dificultades de quien se equivoca, mientras le tendemos la mano para que se levante. Al acusar, al juzgar los errores ajenos, cuando nos mostramos o aplicamos poca o nada de indulgencia, se descubren propósitos ocultos que pueden estar relacionados con el placer venganza, constatando la debilidad de otros individuos, quienes en realidad quieren de nuestra parte y necesitan misericordia, entender la miseria del otro. Jesús estableció la hermosa imagen del hombre que, a pesar de tener en el ojo una viga que le dificulta la visión, puede ver la paja en el ojo de su prójimo. Él mismo, delante de la multitud afligida, equivocada, esa multitud perversa e insana, en vez de juzgarla, se llenó de compasión y la ayudó. ¿A cuántas personas Jesús no ayudó? ¿A cuántos no salvó en su momento? Naturalmente, Él no pudo solucionar todos los problemas, ni pudo atender a todos del modo en que lo deseaba cada quien. Sin embargo, se compadeció, los amó, envolviéndonos en ternura y enseñándoles las técnicas de liberación para que adquiriesen la paz. Jesús nos enseñó, entre muchas cosas, lo siguiente con relación a la tolerancia. Tener compasión del que cae. Su conciencia será su juez. Ayudar al que tropieza. Su debilidad ya es un castigo. A tolerar al infractor. Él, el infractor, es tu futuro, en caso de que no dispongas de fuerzas para conseguir el bien. La tolerancia que utilices para con los que se equivocan se transformará en la medida emocional de compasión que habrás de recibir cuando llegue el momento de rendir tus propias cuentas. Entonces, eso nos dejó como enseñanza Jesús. En el mundo actual, la problemática que vivimos los seres humanos es nuestra falta de tolerancia hacia los errores de los otros, inclusive hacia el de nosotros mismos. Enseñarnos a comportarnos en ese momento, enseñarnos a recibir y a percibir y a resignarnos a las problemáticas que recibimos. Esa es una de las enseñanzas que nos dejó el Maestro Jesús. ¿Cierto, Alex? Así es, Axel. Y teniendo en cuenta eso, porque ante todas las situaciones, saberlas medir, saber tener la medida justa, por eso Jesús invitó a la justicia. La justicia tiene por el objetivo de reparar el daño causado y corregir al infractor, tornándolo útil para la sociedad en la cual se encuentra. El delito es de la falta de respeto a los códigos establecidos, a las reglas, a las leyes que rigen. Y los pueblos deben garantizar esos derechos y deberes iguales para cada individuo. Cuando se violan estos códigos es cuando nos salimos y aparece el dolor. Cuando la justicia se corrompe, el hombre queda desamparado y el abuso de la autoridad lo conduce a sufrimientos sociales insospechados. En la sociedad justa, todos disfrutan de idénticas oportunidades de progreso gracias a una adecuada distribución en beneficios. En ellas el fuerte ampara al débil. Este debe ser el deber ser. El sano socorre al enfermo, el joven ayuda al anciano, lo cual resulta cuando hay conciencia clara
del cumplimiento del deber. A medida que el hombre desarrolla los sentimientos y perfecciona la inteligencia, sus leyes son menos rígidas, esto debemos tenerlo claro, y la justicia es más equilibrada. Jesús se convirtió en el paladín de la justicia ecuánime. Su actitud para con las personas era siempre la misma, de benevolencia con el objetivo de la educación. Entender esto es bien importante para la humanidad actual, donde los índices de violencia, de corrupción son abismales. Y Jesús nos mostró un modelo donde la justicia debía prevalecer. A Nicodemo, que era el doctor de la alta cámara del Sanedrín, le concedió una entrevista en nada diferente a aquella que le ofreció a Zaqueo, el cobrador de impuestos, o la que mantuvo el trato con Lázaro y sus hermanas en Betania, o con el ladrón que había buscado su apoyo en la cruz. A todos, a cada uno los trató por igual. Eso es una medida de justicia. Al reconocer que los hombres se diferencian por sus conquistas intelectuales y morales, y que la jerarquía en la que se encuentran es una adquisición personal y sin privilegios, Jesús ofrecía a todos las mismas condiciones y oportunidades, sin jamás excederse con ninguno de ellos. Entender esto es una propuesta magnífica para el alcance de la plenitud en los momentos actuales. Por ejemplo, encontramos que cuando a la adúltera, a la vendedora de ilusiones, a los sacerdotes que lo interrogaron, a los saduceos hábiles, a los fariseos hipócritas, siempre les concedió el mismo trato. En cada uno de estos ejemplos que se ha narrado, vemos a Jesús de una manera imparcial. Jesús, cuando enfrentó a los que intentaban involucrarlos en celadas comprometedoras, usó la energía sin olvidarse jamás de la compasión, porque ante todo buscaba dejar una enseñanza, porque sabía que eran enfermos del alma, de la cual proceden todos los fenómenos del comportamiento humano. Y cuando Pilatos habría de lavarse las manos culposas por la debilidad de su carácter, le dijo que tenía el poder y autoridad sobre él. Jesús argumentó que esto le había sido concedido dado que a su vez él también se encontraba bajo la conducción mayor. Es decir, que nadie está olvidado en la tierra, diciéndole Jesús que nadie está olvidado en la tierra de las leyes divinas, porque el verdadero poder, la excelencia de la justicia viene realmente de Dios y todo procede de Dios. Y Jesús lo comprendía y entendía nuestras debilidades morales. Por eso siempre se caracterizó por establecer una medida de justicia y con esto dejarle al hombre claro que eso era lo único, establecer una medida clara para medir todas las cosas que le permitiría alcanzar la plenitud. Y entonces Jesús enseñó cómo debía ser nuestro modelo de comportamiento, así como también cuál debía ser nuestra actitud frente a las posesiones, ¿cierto? Así es, Alex. Ese es un tema muy actual y relevante en todos los momentos, ¿no? Cómo Jesús nos dejó enseñanza de comportarnos ante las posesiones. Porque el apego a los bienes materiales se transforma en una jaula que aprisiona al poseedor distraído. Lo convierte en su pertenencia de aquello que él cree que posee. Él tiene esas constantes aflicciones por el miedo a perder lo que acumula, por el ansia de aumentar el volumen de los recursos que posee, por la circunstancia de tener que dejarlos ante la inminencia de la muerte. Vemos muchas personas cómo sufren antes de morir, cuando están próximos a la muerte, por todo lo que van a dejar material, ¿no? Se intoxican con el orgullo. Y a veces se creen merecedor de privilegios cuando tenemos tantas cosas, tanto poder, tanto dinero, tanto poder sobre personas, creemos merecer unos privilegios que nos pueden llevar inclusive a enfermarnos, a padecer a veces la soledad y al fin vamos todos a desencarnar, a morir como todos los demás, tengamos lo que tengamos. El poder de tener hace creer que se nació para ser servido. A veces cuando tenemos tanto poder,
Creemos que todo el mundo debe servirnos por lo que tenemos, por lo que somos. Nos hace esclavos de que nos apeguemos a las posesiones. Rico realmente es aquel que está distribuyendo los recursos para que se multipliquen en diversas manos y este recurso sea para beneficio general. Aquel que reparte así sabe que no somos dueños permanentes de nada, pues deberemos rendir cuentas oportunamente de los valores que nos fueron confiados. Jesús nos enseñó que el hombre no posee nada. Él inclusive nada poseía. Ni a sí mismo nos poseemos, ni a la vida, porque la vida no está dada por Dios. Somos usuarios de todo que nos llega y que luego tenemos que entregar. Descubrir esa realidad es lo que logra armonizar interiormente al ser. Ese ser que está en tránsito hacia lo que realmente es eterno, su espiritualización. El encuentro de Jesús y el joven rico nos dejó muchas enseñanzas. Ese joven rico que se dispuso a seguirlo de inmediato se haya revestido de un extraordinario contenido contemporáneo. A pesar que cumplía con todas las exigencias formales de la sociedad y la religión, porque eso era un hombre de bien. Ese joven rico era un hombre de bien. Cumplía con todo lo que la sociedad le exigía. Cumplía con todo lo que la religión de su momento, de su época y lugar le exigía. No tenía conciencia, aún así, del significado de la integración de su existencia con el ideal de la vida eterna. Él quería el reino, se lo dijo a Jesús, quiero ser de tu reino, pero disfrutando a la vez de los placeres del mundo. Anhelaba seguir al maestro, pero al tiempo disfrutar de su compañía sin contribuir con nada, sacrificando lo que tenía. Tener más sin despojarse de nada, era su intención. Jesús, que lo conocía, estableció a él un requisito fundamental: que él vendiese todo lo que poseía, que lo diese a los pobres y que lo siguiese. Con esto, con esta enseñanza, Jesús nos dejó el entendimiento de la necesidad del desapego a lo material. La vida está hecha de intercambios, de permutas. Se da al que tiene y se le quita al que no tiene. Aquel que es avaro, que nunca reparte lo que le sobra y que no es nada para él lo que tiene, eso es parte del apego que debemos ir dejando, aunque para los demás, lo que a veces a nosotros nos sobra, para los demás sea todo. El joven era rico y gozador, ese joven rico del que hablamos, de la parábola de Jesús, pero era feliz, pues le faltaba algo: la solidaridad que pacifica las ansiedades del corazón. Tal vez pudiese liberarse de los bienes materiales, pero no estaba acostumbrado a los límites de la escasez, al equilibrio de no tener, a una posición menos vistosa, destituida del brillo engañoso de la adulación. Favorecido en la abundancia, tuvo miedo de la carencia. Si deseamos nosotros realmente una vida armónica, escuchemos a Jesús: despójate de todo, da a los otros lo que sea útil y sígueme. Esa es la enseñanza que nos deja el maestro, Alex, ¿no? Vamos entonces en este momento a una pausa para continuar con los dos temas finales y damos gracias a ustedes por su escucha. Bueno, regresamos a su programa Luces para el Alma con el tema Jesús ante los problemas humanos. Y vamos a tratar otro tema que tiene mucha relación con las posesiones, porque enfrentando la fragilidad del cuerpo humano,
enfrentando la inseguridad que se vive en la tierra y que es muy difícil y se ve muy remota. Vemos que nuestra composición del cuerpo es frágil, sujeta a factores que lo agreden constantemente, proporcionando estados transitorios de armonía, pero los desgastes y desajustes son constantes al avanzar nuestra edad. Y todas las situaciones que nosotros vivimos son amenazantes por todas partes. Las tragedias aquí, las situaciones de inestabilidades políticas, sociales, son muchas. El mercado del sexo, de las drogas, de los vicios en general, que enloquece a la humanidad en general, en ciudades, en pueblos. Y la inseguridad del hombre se torna un fenómeno casi normal. Jesús comprendía esta situación y el primitivismo de la humanidad de entonces y eh, conocía a profundidad la situación del hombre y de las generaciones que vendrían. Percibió cuál difícil sería la implantación de la paz en los corazones humanos y que faltaban muchas situaciones por vivir y muchas experiencias, por lo cual se enfrentarían grandes lágrimas, se derramarían grandes lágrimas, la humanidad tendría que enfrentar situaciones que lo estremecerían. Por ello Jesús afirmó que aquel que persevere hasta el fin será salvo. Y hay que entender que la salvación es un estado de la conciencia tranquila que sabe que realiza su deber, que busca en profundidad autodescubrirse, su mundo interior, hacer un viaje interior para poder gobernar todos los impulsos eh, naturales, remanentes de todo el proceso evolutivo que conducen al individuo hacia su armonización. Salvado entonces será aquel que sabe quién es, qué vino a hacer a este mundo, cómo hacerlo, y confiado se entrega a la realización del compromiso establecido. Ese compromiso que es el cumplimiento del deber bien cumplido, de nuestras responsabilidades ante la vida. Cada persona tiene un compromiso específico en la vida. Identificarlo es nuestra gran tarea. Jesús propone llegar a la madurez por el esfuerzo constante, mediante avances y retrocesos para fijar el aprendizaje y proseguir hasta la meta. Si deseas seguridad en la vida, busca a Jesús. La seguridad llegará como efecto de la paz que ilumina el corazón. No porque las situaciones afuera estén calmas, pensemos que tenemos seguridad íntima. No porque las situaciones de afuera aparentemente permanezcan en paz, nuestra vida estará llena de plenitud. Cuando deseemos buscar nuestra propia paz, deberemos viajar hacia nuestro interior, descubrir los objetivos reales por los cuales hemos nacido, por los cuales estamos en la tierra, como se planteó hace un instante, y marchar con esa seguridad. El espiritismo nos da las bases y nos trae de vuelta a Jesús, no al Jesús crucificado, y sí al Jesús hombre, el hombre que supo vivir en la humanidad, comportarse en una humanidad tremendamente difícil. Y hoy nosotros, a través de todas estas luces que nos traen el espiritismo, que nos vuelve a poner a Jesús aquí, de cerca a nosotros, como alcanzable y no como el ser que está lejano, que no podemos construir, que es abstracto, no, nos los trae de vuelta a la vida de una manera psicológica para alcanzar esa seguridad que debe estar en lo íntimo, ¿cierto, Ansel? Y que eso nos va a plantear las situaciones adecuadas para poder vencer los sufrimientos. Exacto, Alexander, porque precisamente es un mundo donde hay mucho sufrimiento, todos sufrimos, todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado sufrimiento. Y Jesús, ante los sufrimientos que nos planteaba, él, como era buscado por los portadores de enfermedades, por los enfermos de la época, lo buscaban desde lejanas tierras, llegaban hasta donde estaba, eso siempre les preguntaba primero si realmente deseaban la salud o si creían en que él podía curarlos. Era fundamental e importante para el enfermo su seguridad íntima, basada en dos requisitos específicos que Jesús le solicitaba: querer y creer.
Querer con intensidad profundamente altera completamente el cuadro psicofísico del individuo, que transfiere el estado de desarmonía al de equilibrio. Cuando queremos, nosotros equilibramos nuestras energías, restaurando el organismo. La enfermedad no es más que un síntoma de desajuste del espíritu, quien es el verdadero portador de la enfermedad. Querer es decidirse, asumir responsabilidades nuevas ante la vida, rompiendo las cadenas de rebeldía, de la autocompasión, de las sombras en las que el individuo se oculta. Quien quiere, invierte y al hacerlo, apunta hacia los resultados esperados. Creer es una decisión seria, induce a la aceptación de los hechos, de las ideas y de las experiencias sin un análisis racional, simplemente se desea mejorar, se desea equilibrarse. El episodio del paralítico que fue bajado del tejado y colocado al lado de Jesús, así como en otros casos, Jesús a este también le preguntó, ¿tú crees que yo puedo curarte? El enfermo respondió, sí, con lo cual demostró la fe que lo dominaba, y expresó al enfermo al mismo tiempo que quería recobrar la salud y estar allí. Por eso se colocaba en ese momento allí. Había movilizado a todos sus amigos y personas solidarias. Se sometió a la incomodidad de ser llevado en los hombros de los demás por el tejado de la casa hasta ese lugar, aumentando los dolores, porque él quería ser curado y lo consiguió. Sensibilizado Jesús de semejante esfuerzo, lo liberó de la enfermedad. Por eso, la recomendación hoy es, en tus dolores y dificultades, abandona la complacencia con ellos. No nos dediquemos a la queja y al resentimiento y tomemos la segura decisión de ser felices, así como creer que lo conseguiremos. Nada impide que lo intentemos. Basta con que establezcamos en nuestro interior un fuerte deseo de liberación. Muchos, y podemos preguntarle a los que han sido triunfadores, que lucharon antes que nosotros, también hicieron un gran esfuerzo para alcanzar la victoria. Sucede que tomaron la decisión sin preguntarnos. Y ahora solo vemos el resultado y les llamamos victoriosos o triunfadores. Si quieres la paz en tu salud, si quieres la paz dentro de ti, cree. Creer es tu inmediata conquista. No postergues el momento de conseguirlas, pues ese momento es ahora. Esos son los mensajes que queríamos llevar el día de hoy y por eso queremos pasar ahora a revisar rápidamente para cerrar el programa las conclusiones que podemos resumirlo, lo ya hablado Alex, ¿no? Así es, Ansel. Hoy hemos revisado cómo Jesús nos explicó y enseñó con ejemplos y a través de su propia vivencia métodos para corregir, para alcanzar las soluciones a los diferentes enigmas y problemas de su época que no se alejan a los de la actualidad, porque son en realidad enseñanzas que hoy son de la mayoría en la actualidad. Jesús no está desfasado, Jesús es actual. El hombre moderno no debe desviarse de las verdades de la antigüedad y que se mantienen vigentes, verdades y experiencias espirituales que ocurrieron y quedaron como testimonios de quienes caminaron con Jesús y hablaron con él. Esas experiencias las hemos traído en el día de hoy, las hemos revisado eh, para entender cómo podemos aplicar toda su vivencia a nuestra existencia, cómo en ese mensaje de las bienaventuranzas encontramos la paz, la tranquilidad. El conocimiento y las experiencias espirituales nos deben y no tienen por qué desaparecer de la mente del hombre actual. Son los testimonios de Jesús, los que han sido registrados por los evangelistas y que ahora el espiritismo viene a ampliar y a profundizar en conocimiento y en verdad para el beneficio del hombre. Porque necesitamos conquistar la plenitud. Y como decía Ángela hace un momento, no podemos postergar esa decisión. Debemos creer firmemente en la decisión de alcanzar la armonía, de alcanzar la plenitud. El placer es sensorial, transitorio, cuando está desprovisto de significado. Es el tener la felicidad, podemos decir que es el tener la felicidad emocional, es el ser. Jesús nos enseñó que es necesario tener para sobrevivir, pero más importante es ser, para que
nosotros podamos gozar de esa vida eterna que prometió. El que es realmente feliz no le dé importancia a tener o a dejar de tener, porque las posesiones que hoy tenemos de manera temporal en la tierra no son reales, son simplemente préstamos. ¿Qué tenemos entonces de las posesiones realmente? Tenemos el usufructo de ellas, es decir, lo que hagamos con ellas. Y Jesús nos dio todo el modelo para qué hacer con lo que tenemos en la vida. Preguntémonos, entonces, ¿cuál es nuestro compromiso en la vida? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué es realmente importante? ¿A qué debemos apuntarle en lo que estés viviendo? Si estás en una cama enfermo, levántate ahora y confía y da gracias por la enfermedad. Si estás viviendo una situación financiera difícil, pregúntate qué quiere el maestro que hagas ahora en estos momentos, cómo actuaría él, cuál sería su postura ante las situaciones. Si estás en una situación difícil de pérdida de un ser querido, pregúntate cómo actuaría Jesús en estos instantes, qué quiere él de mí que yo manifieste y enseñe al mundo, qué ejemplo necesito dar. Y entonces marcharemos con seguridad por la vida, porque el maestro es nuestro modelo, nuestro guía de perfeccionamiento. No lo dudemos y agradecemos a todos ustedes por la escucha en este día, por su paciencia y por seguirnos cada sábado. Sí, les recordamos nuevamente el próximo sábado a las 4 de la tarde, sin falta en su programa Luces para el Alma, con una nueva emisión y un nuevo programa para esclarecer esa parte sombría de nuestro ser. Muchas gracias a todos y hasta una próxima emisión.